Bueno, pues estamos aquí en la Casa de Cultura de Torrelavega porque vamos a asistir a una especie de masterclass de montaje en el cine, ¿no? Eso es, sí. Cuéntanos un poco, don Fernando Sánchez, que por cierto haces de todo, de Bueno, montador, de director, presentador. director, Cuéntanos un guionista. poquitín de qué va. Bueno, la charla que voy a dar hoy es solamente sobre montaje, exclusivamente. Bueno, ¿de qué se compone este masterclass, don Fernando Sánchez? Bueno, pues voy a hablar un poco sobre el montaje audiovisual, sobre todo el cinematográfico, que es el que más hago, y voy a hacer un pequeño repaso histórico muy breve, poner ejemplos, tanto míos como de otras películas. Sigue contándonos un poquitín más. Ejemplos tanto míos como de otras películas y, bueno, explicar los entresijos del montaje, que es algo que además mucha gente no conoce bien. Pero además es que el montaje es una pieza muy importante que es la que puede salvar una película, ¿no? Sí, yo considero que el montaje lo es todo. O sea, si no hay montaje no hay nada realmente en el audiovisual. O sea, es lo que combina todo, es lo que engarza todo, ¿no? Y nos da el producto que luego verá la persona, el público. Y diferencias, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos. El montador, el último corte lo tiene el productor en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos suele tener bastante poder el productor, sí, el corte del productor, a veces se le llama. Y en Europa el director tiene poder, ¿no? Se supone, por lo menos hasta donde yo sé, que en Europa se defiende más la figura del director. Incluso yo creo que la del montador no está mal considerada, pero bueno, también diría que en los montadores norteamericanos tienen bastante buena posición. ¿Y por qué esa diferencia entre el control clave del montador entre Estados Unidos y Europa? Bueno, las diferencias que yo veo siempre entre Estados Unidos y Europa, sobre todo son comerciales. Es decir, en Europa yo creo que no se prima el lado comercial, esto tiene sus pros y sus contras, mientras que en Estados Unidos sí. En Europa se prima quizás el lado artístico. Bueno, pues nada, vamos a asistir a este masterclass. Hasta luego. Bueno, pues estamos aquí en la Casa de Cultura de Torrelavega porque vamos a asistir a una especie de masterclass de montaje en el cine, ¿no? Eso es, Cuéntanos un poco, don Fernando Sánchez, que por cierto haces de todo, de montador, de presentador. Director, Cuéntanos un guionista. poquitín de qué va. Bueno, la charla que voy a dar hoy es solamente sobre montaje, exclusivamente. Bueno, ¿de qué se compone este masterclass, don Fernando Sánchez? Bueno, pues voy a hablar un poco sobre el montaje audiovisual, sobre todo el cinematográfico, que es el que más hago, y voy a hacer un pequeño repaso histórico muy breve, poner ejemplos, tanto míos como de otras películas. Sigue contándonos un poquitín más. Ejemplos tanto míos como de otras películas y, bueno, explicar los entresijos del montaje, que es algo que además mucha gente no conoce bien. Pero además es que el montaje es una pieza muy importante que es la que puede salvar una película, ¿no? Sí, yo considero que el montaje lo es todo. O sea, si no hay montaje no hay nada realmente en el audiovisual. O sea, es lo que combina todo, es lo que engarza todo, ¿no? Y nos da el producto que luego verá la persona, el público. Y diferencias, por ejemplo, entre Europa y Estados Unidos. El montador, el último corte lo tiene el productor en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos suele tener bastante poder el productor, sí, el corte del productor, a veces se le llama. Y en Europa
el director tiene poder, ¿no? Se supone, por lo menos hasta donde yo sé, que en Europa se defiende más la figura del director. Incluso yo creo que la del montador no está mal considerada. Pero bueno, también diría que en los montadores norteamericanos tienen bastante buena posición. ¿Y por qué esa diferencia entre el control clave del montador entre Estados Unidos y Europa? Bueno, las diferencias que yo veo siempre entre Estados Unidos y Europa, sobre todo son comerciales. Es decir, en Europa yo creo que no se prima el lado comercial, esto tiene sus pros y sus contras, mientras que en Estados Unidos sí. En Europa se prima quizás el lado artístico. Bueno, pues nada, vamos a asistir a este masterclass. Hasta luego. La programación que tenemos para esos días, del 3 al 10 de mayo. He dicho al 11 porque el 11 es el día de la gala, pero ese día no se proyecta, solamente tenemos la gala. Y nada, la sesión de hoy es muy especial para mí porque, bueno, pues porque la doy una charla yo mismo. En lugar de presentar a alguien, pues ya me quedo aquí y os sigo hablando, ¿no? Y voy a hablaros además de algo que me apasiona mucho, que es el montaje audiovisual. Digo audiovisual en lugar de cinematográfico, no porque cinematográfico sea una palabra fea para nada, sino porque hoy en día está muy unificado todo. Ahora os explicaré bien el porqué de esta unificación, sobre todo es por la forma de hacerlo. Pero bueno, sin más vamos a empezar y sobre todo, bueno, espero que disfrutéis de esta charla. Antes de nada, si queréis seguirme en redes, os pongo aquí todas mis redes, todas en las que estoy. Como veis, además, es sencillo, menos Instagram, que es Las Cigarret, las demás son todas iguales. Nanduco, o sea, es fácil, muy recordable, excepto TikTok, que es Nanduco y un guión bajo. Más que nada porque Nanduco alguien lo había cogido ya. Y luego, por supuesto, podéis entrar en mi web, que es nanduco.com. Muy fácil también, sencillo, memorable porque es recordable, no porque sea importante ni nada de eso realmente. Y también os la pongo porque os voy a hablar de mis trabajos, de cortometrajes que he hecho y vais a ver alguna cosilla y ahí lo podéis ver todo. O sea, realmente todos los cortometrajes que he dirigido, unos 11, están todos ahí, todos disponibles, todos en abierto. O sea que si queréis los podéis ver ahí mismo. Y vamos a ello, entonces. Bueno, voy a empezar por la parte personal, que yo creo que es la más interesante. El por qué una persona, porque yo en este caso, decide hacer montaje audiovisual. Algo que, como veremos después, es tremendamente laborioso e incluso aburrido. O sea, es una tarea bastante ardua. Básicamente porque mis padres me estimularon mucho cuando era pequeño en este aspecto. Se dieron cuenta de que me gustaba mucho ver películas, mucho más que al resto de niños. Tenía como una devoción especial. Ellos precisamente son muy cinéfilos, seguramente fue algo casi incluso premeditado sin darse cuenta. Y cuando era pequeño, cuando tenía unos 7 u 8 años, me regalaron esa cámara, la Tico Videocam. Es una cámara realmente muy mala, ¿vale? La clave del anuncio, primero de todo, es que es para niños, para los niños, ¿vale? Lo ponen hasta en varios idiomas. Un niño está sonriendo como si viese algo increíble y realmente el visor es la realidad, o sea, no sé si veis que está viendo y al otro lado no hay nada, está viendo la realidad, ¿vale? No está viendo lo que graba la cámara realmente. Y luego hay un cable, esa es la trampa. Esta cámara no grababa nada, o sea, esta cámara solo registraba la imagen, pero si no la conectabas a un vídeo como el que puse aquí al lado, ¿no? Un VHS, no grababa nada. Es así de cutre. Hoy en día lo veo y es cutre, pero en aquel entonces me parecía maravilloso, ¿no? Estaba más feliz que ese niño, os lo puedo asegurar. La cosa es que en casa teníamos no solamente un VHS, como ese de ahí, sino que teníamos dos. Eso en los 90 yo creo que era jugar en otra liga. O
sea, tener 2 vídeos en casa. Nunca entendí muy bien por qué teníamos 2 vídeos en casa. Dos reproductores, pero los teníamos. Y aquí es donde viene la parte importante de todo. Claro, al tener 2, si tú pones uno encima del otro y en uno reproduces y en el otro grabas lo que reproduces, ya empiezas a montar. O sea, yo grababa con la cámara, grababa del tirón cosas, a mis padres, sobre todo a mis padres, a mí mismo, mis amigos. Ahí es con lo que hice mis primeros pseudo cortos, ni siquiera los llamo cortos. Algún día reuniré el valor suficiente para verlos. La desvergüenza, porque seguro que me da vergüenza verlo, hacíamos mucho el tonto. Pero claro, grababa todo, lo metía en uno de los reproductores y en el otro grababa lo que me interesaba y luego paraba y cogía otra parte y volvía a grabar. O sea, ya estaba montando y yo ni siquiera, con 7 o 8 años, ni siquiera sabía que lo que estaba haciendo era montar. Pero es de hecho lo que hacía, ¿no? Ahí es donde empezó todo. Luego ya, pues, he tenido una trayectoria, bueno, del festival muchos de vosotros ya me conocéis. Llevo más de una década trabajando en el Festival de Piélagos. Ahí me tenéis en diferentes situaciones. Bueno, también dirigiendo, ¿no? Tanto ahí a la actriz Esther Lastra, una actriz de aquí de Cantabria, también en el mismo corto con una cámara, ahí a otras actrices en otro cortometraje, ganando algún que otro premio. He tenido esa fortuna, ¿no? Y yendo por otro tipo de festivales, ahí por ejemplo en el Festival de Aguilar, que fuimos unos cuantos. Vamos, realmente creo que soy una persona afortunada, me siento una persona afortunada en la trayectoria que he tenido, que ahora desde hace bastante tiempo, 7 años, no es tanto, es mucho, no lo sé, llevo sin dirigir nada, pero no he estado parado para nada, o sea, he estado montando, he montado en estos 7 años 3 largometrajes, no, 3 largometrajes, ¿vale? O sea, no son míos, son de otras personas, pero quiero decir que he hecho 4 videoclips, eso sí, los he grabado yo y los he montado yo. Ahora veremos un poco, ahora os enseñaré un poco de eso. Y por supuesto he participado en otros cortometrajes. Pero bueno, aquí tenéis 4 carteles de 4 de mis cortos. Como os dije, hay más, pero bueno, digamos que os quise poner esto porque veáis una pequeña muestra. Estos 4 además, bueno, tuvieron además en su momento cierto reconocimiento, ciertos premios y creo que gustaron. También los podéis ver, por supuesto, en la web, en mi web personal. Y aquí os he dejado 2 asociaciones a las que pertenezco. Pertenezco a la Asociación Audiovisual Cántabra y a la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. De hecho, no soy un asociado, un socio, no soy un socio más de las 2, sino que de las 2 soy el tesorero. Por lo visto, debo de tener cara de persona confiable para dejarle el dinero y para manejar la economía de las asociaciones. Pero bueno, la verdad es que es algo que me gusta. Yo creo que está relacionado un poco con el montaje, pero si empiezo por ahí, no termino hoy. Son 2 asociaciones muy importantes, una a nivel regional, a lo mejor incluso suena a Cuca. Puede que AMAE no suene tanto, pero realmente es bastante importante a nivel España, a nivel nacional. Por daros un dato, excepto este último año, que quienes ganaron el Goya eran de AMAC, que es la catalana, la Asociación de Montadores Catalana. Los años anteriores, los aproximadamente 3 años anteriores o 4, quienes ganaban el Goya eran de AMAE, siempre. O sea, doy este dato más que nada para que veáis hasta qué punto es una asociación que aúna a buena parte de la profesión, ¿no? Y hasta aquí la charla, ¿no? Voy a hablaros un poco de lo que es el aspect ratio. Esto realmente no es un tema tanto de montaje, es casi más de fotografía incluso, pero creo que aquí es importante comentarlo porque tenemos una pantalla que está muy bien para esto. Ahora veréis el porqué. El aspect ratio es la relación de aspecto, la proporción que tiene la pantalla que estamos viendo. Evidentemente,
realmente relaciones de aspecto puede haber infinitas, ¿no? Tantas como números, o sea, tantas, ahora lo veremos, tantas como del 0 al 1, puede haber una variedad infinita de pantallas. Pero vamos a ver las más típicas, las más habituales. Esta pantalla de la Casa de Cultura es Scope, es 2:39. Es además la proporción exacta, o sea, no casi al milímetro. Es la proporción de muchas pantallas de salas de cine, ¿vale? La más panorámica. Películas de este tipo hay muchísimas, ahora veréis algunos ejemplos. Suele ser una relación de aspecto además que se utiliza mucho para planos generales, ¿no? Para ver al personaje en un entorno, para colocar a los personajes de una manera, en fin. Las películas del oeste, ¿no? Se hacía mucho en esta relación de aspecto, incluso mayor, con más panorámico todavía. Pero digamos que hoy en día este es el estándar. Luego tendríamos el siguiente, que es el siguiente, vamos, reduciendo un poquitín por los lados estaría el 1,85, el flat. Flat es plano. Este también es muy típico. Seguro que también habéis ido al cine o aquí mismo en la Casa de Cultura y os habréis preguntado por qué había dos barras en los lados negras, por qué no se veía. Sencillamente porque el director de foto, quien sea, decidió rodar en flat, en 1,85, que es bastante habitual en el cine, sobre todo a partir de los 80. Se ha convertido como en una proporción típica. Si le reducimos un pelín más, tenemos el 1,77. Este es el 16:9. No hay mucha diferencia entre el 1,85 y el 1,77. Lo intuiréis por el propio número, ¿no? Pero bueno, esta es la relación de aspecto más típica de las pantallas que tenéis en casa hoy en día. O sea, casi todas las televisiones, sean en HD, sean en 4K, suelen tener la proporción 16:9. Por guiaros un poco, que me acabo de dar cuenta que me he colado, por guiaros un poco con el número, es sencillamente la proporción entre la anchura y la altura. El 1 de la derecha es la altura, siempre. Ese es el 1, por eso no varía. El 1,77 es la proporción de la anchura, ¿vale? Es decir, por cada altura hay 1,77 de ancho, ¿vale? Ese sería el valor. Y el de abajo es como una forma de estandarizarlo, de 9 por 16, ¿no? 16 por 9, que realmente si dividís 16 entre 9 os da 1,77, ¿vale? Es un tema ya matemáticas. Luego, si reducimos un poco más, ya tenemos otra proporción que es el 1,33, el 4:3. Este era muy típico de las televisiones de antes, no hace tanto tiempo. Yo recuerdo de pequeño, cuando os enseñé el Atico Videocam y el VHS, la televisión que teníamos en casa tenía esta relación de aspecto, ¿vale? Es curioso que, y esto lo sabréis todos, lo habréis vivido, cuando teníamos esta relación de aspecto en casa, si la película era Scope o 16:9 o flat, o ¿dónde ponía las barras? Arriba y abajo, ¿vale? O sea, lo reducía todavía más, pero bueno, tiene sentido. De hecho, luego inventaron, aquí no me voy a liar mucho, solo lo menciono, inventaron una cosa que era el pan scan, que era básicamente ver la película en el 4:3, pero te estabas perdiendo información, sobre todo por los lados, ¿vale? Y lo que hacía era inventar a veces movimientos que no eran de la película, que eran simplemente para ver cosas que te podías estar perdiendo. O a veces incluso metían cortes. Bueno, era un despropósito aquello. Eso afortunadamente no duró demasiado, creo que un par de décadas solo, y tampoco es tanto. Y luego tenemos un cambio que ha venido con el siglo XXI, que es la pantalla en formato vertical. Esto es lo que más vemos ahora seguramente, básicamente porque es este formato, literalmente, ¿no? Los vídeos que veis en TikTok, en Instagram, casi todos tienen esta proporción, que si os fijáis es justo 16:9 al revés, ¿no? Es como tener por cada 1 de alto casi la mitad de ancho, ¿no? 0,56. La pongo porque va a haber vídeos, un vídeo en concreto que os voy a poner que tiene esta relación de aspecto, porque fue pensado para redes. Bueno, y volvemos a recuperar ya toda la pantalla.
y continuamos. Yo creo que lo de la relación de aspecto, el aspect ratio siempre es interesante, y aparte yo creo que se habla poco de ello. Aquí tenéis a dos mujeres montando. Esto podemos decir que fueron los inicios del montaje. Al principio el montaje era laborioso, no, horrible, era yo creo que una tortura, porque literalmente se cortaba, se pegaba, se hacía todo manualmente, no existía ninguna máquina, se veía la película a contraluz para saber dónde cortar, tenías, una vez que hacías el montaje, tenías que hacer la prueba luego en una sala de proyección. De hecho, los proyectores ya os podéis imaginar cómo eran, no eran precisamente pequeños, bueno, depende de la película, si la película era de 16 milímetros, pues eran más pequeños, pero era terrible, ¿no? Así que, ¿quién hacía básicamente este trabajo? Las mujeres, evidentemente, ¿no? Como todo trabajo laborioso, históricamente siempre lo habéis hecho las mujeres. Además, este trabajo es muy... yo lo comparo mucho con tejer. Hoy en día todavía. O sea, yo cuando veo un tapiz, yo me imagino ahora lo veremos también, la línea de tiempo cómo es. O sea, tú cuando ves a un montador desde fuera, o montadora, ves a alguien que está cortando, pegando ahí, colocando piezas, eso es el montaje, ¿no? Es como sí, como un tapiz. En aquella época era literalmente, ¿no? Era un trabajo terrible, enorme. Luego, por supuesto, ha habido hombres también en esta profesión. Hoy en día todavía sigue habiendo mujeres muy destacadas en el mundo del montaje. Por mencionar a una, probablemente mi favorita, o una de mis favoritas, Thelma Schoonmaker, que es la montadora de Scorsese, prácticamente la única que ha tenido en toda su filmografía. Y sin él, prácticamente, yo creo que todas las películas de Scorsese las ha montado ella. Y es una pena que... El nombre de ella, bueno, es más o menos conocido, pero el de Scorsese es mucho más conocido. Yo creo que es algo que hoy voy a tratar de intentar, el reivindicar un poco más la figura del montador, montadora, ¿no? del montaje. Y aquí tenéis, bueno, a Eisenstein. ¿Por qué pongo a Eisenstein? Pues por motivos lógicos. Se le considera a la persona, el cineasta, que nos ha legado casi todo el contenido teórico de montaje que tenemos todavía hoy en día. Muchos, por lo menos en muchos sentidos. Ahora veremos que hoy en día intentamos romper ciertas normas de Eisenstein y de otros, ahora os lo explicaré mejor. Pero él desde luego fue todo un pionero, probablemente el mayor pionero de montaje. De hecho, ahí le tenéis en su sala de montaje con mínimo, yo aquí veo un par de tijeras, ¿no? Una más pequeña, otra más grande, o sea, con su material y viendo a contraluz, que era como se montaba de antes, como os digo, sobre todo en esa época el cine mudo. ¿Por qué Eisenstein es importante? Él básicamente hablaba de el montaje como una forma de... Él decía, el concepto era el montaje de atracciones. Esto es, que a él lo que le gustaba, lo que le impresionaba, era el corte en sí, el cómo pasar de una idea a otra. Pensemos también que Eisenstein era ruso, pero no solo era ruso, era soviético, era marxista, leninista, totalmente convencido. Casi toda su filmografía es totalmente propagandística. Esto, por supuesto, no le quita valor artístico en absoluto, ¿no? Para nada. Pero evidentemente el arte que él hacía era tremendamente propagandístico. Entonces, para él el corte era como una forma de... el meter muchos cortes era como una forma de revolución visual. Él, seguramente habréis visto su película más conocida, que es El acorazado Potemkin, ¿vale? Si no la habéis visto, la habéis oído mencionar segurísimo. Y fue una película, me hace gracia la palabra, pero es que es verdad, revolucionaria. Me hace gracia porque la película es una película propagandística de la revolución. De hecho, hay una escena, la que os voy a enseñar ahora una parte, un poquito, que es de unos soldados entrando en Odessa, en unas escaleras, y como todo el mundo huye, ¿no? de los soldados y cómo van bajando las escaleras y una matanza, ¿no? Todo esto es falso, es mentira. Esto es, hoy en día ya lo sabemos, es controvertido, fue controvertido decirlo en cierto momento, hoy en día ya hay pruebas de que eso no ocurrió. Sí que hubo una manifestación que se
se contuvo, pero no hubo una matanza como la que se ve en la película. Por supuesto, el ejército es el ejército del zar, ¿no? Evidentemente. Pero a nosotros, vuelvo otra vez al montaje, a nosotros esto nos interesa mucho porque fue una peli tremendamente transgresora. Pensad que lo que vais a ver ahora es de hace 99 años, es una película de 1925. El año que viene cumplirá 100 años. Vale, cosas que pasan. Bueno, habéis visto cómo básicamente Eisenstein estaba aquí juntando, sobre todo al final, está juntando momentos por el tono emocional. Ni siquiera tiene relación el soldado que vemos gritando a cámara, la señora, ¿no? También con un ojo mal gritando a cámara, el bebé cayendo, no, simplemente es el tono emocional el que une esos momentos, ¿no? Es impresionante que tiene casi 100 años y yo todavía cuando la veo sigue emocionando, ¿no? Que no quieres que al pobre niño le pase nada, ¿no? Como os digo, Eisenstein tenía un objetivo propagandístico, pero gracias a ello nos legó esta maravilla. El montaje, además, claro, imaginaros para una persona de 1925 ver esto. Era impresionante. Yo a veces, como broma, digo que era el avatar de la época, ¿no? Esto es así. Para ellos era así. Impresionante y tremendamente revolucionario, sin duda. Luego, os voy a hablar un poquito del efecto Kuleshov. Esto también es de un ruso, como no. De hecho, no solo era compañero, no solo era amigo de Eisenstein, sino que fue su maestro. Kuleshov, creo que eran más o menos de la misma edad, pero fue maestro de Eisenstein y hizo un experimento que tenía que ver con tiene que ver, todavía es vigente, está vigente, tiene que ver con la forma en la que se narra audiovisualmente y cómo dos planos que se juntan tienen un significado más allá de la suma de las partes, ¿vale? Esto es sencillo de entender, es como dos palabras que juntas y crean una frase que puede tener mucho más significado que las dos palabras por separado, ¿no? El montaje funciona igual. Quería, haberos traído el original, el experimento original de Kuleshov con las imágenes originales, pero es de 1927, poquito después que el acorazado Potemkin, y la verdad es que se veían tremendamente mal. El acorazado Potemkin se conserva mejor, está remasterizada, es diferente, pero el efecto Kuleshov, yo todas las versiones que he visto son copias malas. Entonces, bueno, he hecho yo un pequeño montaje del efecto Kuleshov, una pequeña, vamos a decir, réplica, ¿no? Una replicación con imágenes de archivo.
Bueno, creo que la idea se entiende, ¿no? Si ponemos la misma imagen, porque era exactamente la misma imagen de esta persona, de este hombre, con una reacción, era una reacción emocional, vemos claramente que tiene una reacción de cierto nivel de intensidad, pero muy ambigua, es ambigua, pero la juntamos a diferentes situaciones, lo que obtenemos son diferentes resultados, ¿vale? En primer lugar tendríamos el hambre, una representación del hambre. Casi podríamos decir, sí, está mirando con deseo, con ganas, con hambre, ese trozo de chocolate, que la verdad es que cada vez que lo miro a mí sí que me entra el hambre. Luego, esa especie de persona, ese zombie, ¿no? Esa especie de zombie en la penumbra, y la reacción que él tiene, podemos llegar a interpretarla como miedo, ¿vale? Y yo a veces cuando lo veo, ya lo he visto muchas veces mientras preparaba la charla, yo a veces cuando lo veo no sé si tiene miedo o es valiente, ¿no? Es como, hace un gesto como diciendo, me voy a enfrentar a ti. Bueno. Y desde luego la última está clarísimo, la atracción, ¿no? Casi incluso parece que se mira entre ellos y realmente dudo mucho que se conozcan, ¿no? Es un poco como funciona el montaje, de una manera muy simplificada, esto es mucho más complejo, pero el experimento de Kuleshov era básicamente así. De hecho, el experimento consistía en enseñar a públicos reales diferentes, no las tres, sino algunos veían la de la chica atractiva, otros veían la de era un plato de sopa, pero en la Rusia de aquellos años era como para nosotros un trozo de chocolate, ¿no? Bueno, en fin, enseñaba diferentes situaciones en diferentes... y había una tendencia a responder de esta forma. Oh, el actor está expresando hambre, el actor está expresando cuando realmente no expresa nada, ¿no? Es el montaje el que está indicando esa narrativa. El montaje es sobre todo escritura. Luego, posteriormente, hasta ahora os he hablado de el montaje de una manera tremendamente manual, ¿no? Cortando, pegando, pero luego evidentemente aparecieron las máquinas, ¿no? El ser humano siempre lo convertimos todo en tecnología. Y concretamente estas dos son las más conocidas, las más usadas, la moviola y la Steinbeck. Steinbeck, nunca me queda del todo claro. Son las dos más utilizadas. Una es americana, la moviola, la que más se ha utilizado en Hollywood, y la otra es europea, la Steinbeck. Concretamente es de Alemania, la Steinbeck. Y bueno, no voy a simplificarlo diciendo que una es mejor que la otra ni nada de esto, sencillamente son modelos distintos, son formas distintas de hacer lo mismo. Realmente la parte importante es el propio montaje. Pero bueno, lo que sí os puedo decir es que normalmente los montadores estaban de pie, que es la moviola, normalmente estaban mirando así inclinados, y de hecho si os fijáis tenían pedales que le daban con el pedal para que fuese para adelante o para atrás la película y demás. Y la Steinbeck es como más cómoda, estaban normalmente sentados, tenían la pantalla es mucho más ergonómica, ¿no? Mucho más grande. Y bueno, vamos a ver ahora un poco, de hecho, cómo era la Steinbeck. Esta es una Steinbeck, yo creo que esta imagen debe de ser de los 90 más o menos. Pensad que el montaje no se digitalizó más o menos hasta los 90 a principios de los 90, es cuando empezamos a hablar del montaje digital. Aquí tenéis, ¿no? Todos los engranajes con el fotoquímico, con el celuloide, el código de tiempo, que son minutos, segundos, fotogramas, ¿no? Hoy en día seguimos haciéndolo así, con minutos, segundos y fotogramas, pero en esta época, pues con todo el celuloide. Y lo que hace el montador, básicamente, ahora lo veréis, es hacer manualmente las marcas, ¿vale? Subía la chisma hacia la marca con un lápiz especial, movía la película y hacía, pues, la otra marca, ¿vale? Así. Y luego lo que hace es sacar la película y con este aparato va a las marcas que tiene, corta con esa guillotina pequeñita y corta por el otro lado con la otra marca que ha hecho y luego evidentemente pues pega los dos lados con ese celo especial y prensándolo y demás. Esto evidentemente esta es
O sea, no es que luego la película que va al proyector sea así, con ese celo y tal, o con esa unión, no. Esto es, el proceso de montaje era previo a lo que luego se hacía para crear la copia final. ¿Vale? La copia final ya era todo de una sola vez. Excepto que el proyeccionista tuviera que meter, cosa muy típica, anuncios, ¿no? El propio proyeccionista a veces en la cabina de proyección montaba anuncios. Pegaba por el principio anuncios o tenía que dividir la película según el proyector, los proyectores, vaya, que tuviese, las bobinas, bueno, otro lío. Como veis, esto por supuesto aceleró mucho el proceso con respecto a antes, a hacerlo manualmente, pero aún sigue siendo un poco tortura. Yo tengo que deciros que soy lo suficientemente joven como para no haber conocido esto. O sea, yo siempre he montado, bueno, lo más rudimentario que yo he hecho es montar con los 2 vídeos que os comentaba antes, eso es lo más manual que he hecho, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría experimentarlo algún día por ver qué se siente. Seguramente, bueno, Juan José Campanella, un director muy conocido, quizás os suena, del Secreto de sus ojos, ¿no? Una película muy buena. Él empezó siendo montador también y una vez le hicieron la pregunta de... él ahora monta en digital, evidentemente, pero él sí empezó montando en celuloide. Y una vez le hicieron la pregunta de ¿le gustaría volver al celuloide o lo echa de menos o es más? Y él dijo, no, ni de coña. O sea, es mejor en digital, básicamente, y contó una anécdota, básicamente porque yo me pasé toda una tarde, claro, imaginaos, todo esto van montando como, lo primero que se hace es separar bien el material, y eso van poniendo, de hecho, literalmente los clichés, ¿va? Van teniendo los clichés en una tira y las van colgando como en un perchero, con todas las tiras, ¿vale? Pues él perdió uno de esos y no sabía dónde estaba y tuvo que buscarlo por toda la sala de montaje, claro, llena de material por todas partes. Dijo que lo pasó fatal y que se pasó toda una tarde buscando eso, claro, mirando a trasluz, y dijo, no, en digital nos pasa eso y bueno, pues rastreas en el ordenador o pones el nombre y te lo encuentras, ¿no? Es que no tiene nada que ver, no. El digital nos ha facilitado la vida muchísimo. Ahí tenéis el montaje como es ahora, literalmente como es ahora. La línea de tiempo, estamos ahí cómodamente sentados, esta es la línea de tiempo y mirad, la velocidad. O sea, coges, pegas, pones una encima de otra si es necesario, pues es una velocidad de vértigo, ¿no? Imaginaos, a veces me hace gracia, ¿no? Imaginaos a Eisenstein con esto, maravilla, ¿no? Vamos, él seguramente no se lo creería si ve esto. Diría, ¿pero qué es esto? ¿Qué fantasía? Gracias a esto podemos hacer cosas como la que os voy a enseñar a continuación, que es mía, es un cachito de un videoclip que hice. Pero lo difícil que es, hoy en día sigue siendo difícil, pero gracias a esta nueva forma de hacerlo en digital, lo práctico que puede resultar. Como veis es un fragmento con muchísimos cortes, ¿no? Y imaginaos esto en celuloide, madre mía. No recuerdo cuánto tardé un poquillo en hacerlo. Hoy en día yo creo que el trabajo ha pasado de lo laborioso manualmente a lo laborioso en términos conceptuales, en términos mentales, ¿no? Cómo cuento esto de la mejor manera posible, siendo original, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es ahí donde está la clave. Y bueno, vamos a ver un poquito esto precisamente, hoy en día cómo es. Aquí tenéis otro vídeo, esto que vais a ver es también un cacho de otro vídeo, son también de los mismos bailarines, son, bueno, para que los conozcáis un poco, se llaman Yago y Katia, son 2 amigos que se dedican a bailar bachata
y que en los últimos años les he grabado desde el 2020, todos los años hacemos un vídeo en verano, ¿no? Hasta ahora nos movíamos por Galicia, porque ellos son de allí, yo iba a ver a mi familia allí y quedábamos y hacíamos el vídeo, ¿no? Y demás. Y este año nos hemos atrevido a ir hasta Portugal. Hemos estado por Galicia y por Portugal también, a lo mejor incluso lo reconocéis un poco. Pero bueno, en el montaje, ¿qué es lo que estáis viendo aquí? Son diferentes pistas, ¿vale? Diferentes cachos y, bueno, os lo puedo explicar de una manera mucho más práctica. Cada línea es una pista. En este caso, en este montaje, bueno, esta de aquí abajo es el sonido. Esto es el sonido, es estéreo, tiene dos canales, pero es una sola pista. Y luego cada pista era una situación, una localización, ¿vale? Y básicamente lo que hace el montaje es ir moviéndose por distintas localizaciones. ¿Qué es lo que a mí me gusta de estos vídeos? De lo que intento buscar, lo que intenta unar dos cosas que decían precisamente, por un lado, decía Eisenstein por un lado, y por otro lado, D.W. Griffith, aunque seguramente no era Griffith el que lo hacía, porque Griffith era director, más bien. Dos formas de entender dos concepciones distintas del montaje. El montaje para Eisenstein era la ruptura, ¿no? el choque, esa es la palabra, choque entre los diferentes planos, y para Griffith es más la continuidad, ¿no? El cómo el montaje puede ayudar en ver una cosa de manera continua. Lo que busco aquí en estos vídeos, lo habréis visto antes en el vídeo anterior, es como una síntesis de las dos cosas. Me gusta que los dos planos choquen entre sí, que se note el corte, pero en el baile de ellos se nota la continuidad, ¿vale? Es como intentar buscar un poco lo mismo. Y es lo que hemos intentado aquí también. Besaste muchos príncipes buscando amor, derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Tú has fallado en 100 amores sin saber por qué. Has herido fuertemente, no este nivel. Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Pero el amor solo conmigo. El amor, has hecho el amor solo conmigo. Ay, mami, solo conmigo. Bueno, hay algo que no os había dicho, que es que esa línea azul es básicamente el momento presente, ¿no? El momento en el que estamos, como la marca. Y se va moviendo por la línea de tiempo y a medida... Es casi... ¿Os acordáis de esas cajas de música, ¿no? Que tenían el rodillo y tenían las muescas y por donde pasaba la muesca es lo que sonaba? Eso mismo, es prácticamente lo mismo. De hecho, mi novia me dijo un día viendo esto, me dijo, parece un pentagrama, ¿no? de música. Luego vamos a ver que tiene muchísima relación también con la música, pero muchísima. Bueno, aquí básicamente eso, lo que habéis visto es el intentar aunar, es como esas dos concepciones. Hay una continuidad, vemos que ellos bailan de manera además muy precisa y muy similar. Es como si estuviésemos viéndolos una sola vez bailando, pero cambian la localización, ¿no? Cambian, incluso en esta parte me parece, sí, cambian el vestuario. Como curiosidad, los bloquecitos verdes son aquellos momentos en los que ellos están bien sincronizados, es decir, bailaron al ritmo de la música exactamente igual, siempre, y los naranjas es que lo tuve que mover un poquito, es mi manera de marcarlo, tuve que moverlo un poco para que cuadrase bien, porque ellos quizás no bailaron del todo a tempo, pero como veis, mayoritariamente ellos bailan a tempo de manera bastante importante. Luego lo que veis arriba, esos bloques rosas, son ajustes de color, de capas de ajuste, se llama, ¿no? Cuando ya metes colores o metes otros efectos y demás.
Bien, aquí os lo voy a enseñar de otra manera. Vais a ver exactamente lo mismo, pero lo que veis a la izquierda son todos las 8 localizaciones, pero las diferentes tomas que hemos cogido, porque no siempre era la misma toma, podían ser diferentes. Y de hecho, si veis que es 1.1, 1.3, 1.5, seguro que ya os estáis imaginando. Eso significa que había 1.2, 1.4, pues sí, había 1.2, 1.4, y a veces incluso de esos hemos llegado incluso al 10 tomas. O sea que imaginaos cuántas veces bailaron ellos, imaginaos cuántas veces lo grabé yo con la cámara, cuántas veces lo tuve que ver. El montador ve siempre todo el material, siempre, de hecho más de una vez seguramente, y luego cómo tienes que cuadrarlo todo, porque pensad que cuando tomas una decisión de se va a ver esto, estás descartando todas las demás. Aquí yo creo que se ve muy claramente. Besaste muchos príncipes buscando amor, derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Cuántas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Tú has fallado en 100 amores sin saber por qué. Has querido fuertemente, no este nivel. Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Pero el amor solo conmigo. El amor, has hecho el amor solo conmigo. Ay, mami, solo conmigo. Pues ahí tenéis, ¿no? La cantidad de tomas. Bueno, ahora, claro, se van quedando en negro porque el material se acababa, ¿no? Ya terminó de grabar y solo quedaron estas dos. Cada vez que tomas una decisión, descartas todas las demás. Esto es algo que en el montaje lo notamos muchísimo. Imaginaos, con la cantidad de material, puedes hacer otro vídeo diferente. O sea, esto me gustaría, mira, es algo que nunca he probado a hacer, que pasen años, volver a montarlo de cero y que me salga otro distinto, ¿no? Sería un ejercicio muy, muy interesante. Laborioso pero interesante. Bueno, veis cómo el digital nos ayuda, ¿no? Tremendamente a verlo. Joder, es que esto en celuloide no era posible hacerlo así, ¿no? Es imposible. Y en digital hemos avanzado muchísimo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que he seleccionado de montajes que me impresionaron en su momento. En concreto La Naranja Mecánica la debí de ver cuando tenía unos 14, 15 años, me parece, por ahí más o menos, ¿no? La adolescencia. Fue una película que el montaje que tiene me impresionó también tremendamente. Es una película que juega mucho con el montaje, por cierto de Bill Butler. Como os dije, voy a hablar de montadores más que de directores, aunque Stanley Kubrick es muy buen director, ¿no? Pero, porque seguramente no sabíais que la había montado un tal Bill Butler, ¿no? Que por cierto estuvo nominado al Oscar por este trabajo, un trabajo impresionante. Estoy convencido de que habéis visto casi todos la película. Hay 3 escenas en concreto, son las que he seleccionado, que más me impactan en cuanto al montaje. Pensad que estamos en el año 1971 y lo que, un poco como pasó antes con lo que os enseñaba con El acorazado Potemkin, aquí lo que nos enseñó Kubrick y Bill Butler impresionó tremendamente. Yo creo que nunca se había hecho cosas como las que vamos a ver ahora. Cuenta, ¿no? En unos pocos segundos es transgresor en todos los sentidos. ¿Qué figuras son? Ya solo por eso es bastante transgresor. Pensad, 1971. Esta película yo creo, no estoy muy seguro, pero creo que aquí en España no se puso hasta que no terminó la dictadura, me parece, por motivos evidentes. Pero es transgresor solo por eso, pero es que el montaje que acabamos de ver es muy transgresor.
es algo que los 70 hacían muy bien. Y esta película en concreto abrió bastante en ese sentido. Y jugó mucho tanto en introducir algo que poco se había utilizado en el cine hasta ese momento, que es, por ejemplo, la cámara lenta. La cámara lenta o, por supuesto, y esta escena la conoceréis seguro, la cámara rápida. Esto hoy en día estamos ya muy habituados a verlo, ¿no? Pero en aquel entonces era, pues, lo que os he dicho antes, transgresor, también por el contenido. Aunque me da la sensación de que esto pasó la censura porque no se distingue nada, ¿no? A esa velocidad. A veces parece incluso hecho a propósito. Una película sin duda... ¿Sí? Se estrenó, yo soy de Valladolid, se estrenó en Valladolid en el 1975 con Franco todavía viviendo en la Seminci. Qué bien. La ciudad más conservadora de España estrena La Naranja Mecánica. Pues toda 1975. eso sí que es histórico, además. En la Seminci, un festival fantástico, además. Muchísimas gracias por el dato. Es una película que os recomiendo si no la habéis visto, aunque me estoy convencido de que sí que la habéis visto. Además, Kubrick adoraba el montaje. Él en algún momento dijo la frase algo así como todo lo que se hace en una película antes del montaje está hecho para el montaje. Es como poco menos que dijo que el cine es el montaje. Totalmente no. Era alguien que, por supuesto, en sus películas se nota que lo tenía a mano en ese sentido, con Bill Butler en este caso, por supuesto, pero está claro que le gustaba. Bien, aquí tenéis otras dos películas totalmente diferentes a La Naranja Mecánica, no tienen nada que ver, mucho más familiares, podemos decir. Batman Vuelve, de 1992, y Star Trek en la Oscuridad, de 2013. Y aquí lo que vamos a ver me resultaba interesante porque lo que hacen estas películas es introducirnos al antagonista, las dos, al malo, al villano, de maneras muy diferentes pero muy similares al mismo tiempo. De hecho, quedaos con este título, Padres Desesperados, ¿vale? Las dos son padres desesperados, pero gestionado de forma diferente, pero que me parecen brillantes en cuanto al montaje que utilizan Bob Badham y Chris Levenson en Batman Vuelve, Marianne Brandon y Mary Jo Markey en Star Trek, porque no hay ni un solo diálogo. Prácticamente hay un poquitín, ahora lo veremos, pero te están creando una narración solamente con imágenes, solamente con música, y lo estás entendiendo absolutamente todo.
can save her. What did you say? Your daughter. I can save her. Who are you? Bueno, como veis, dos formas de contar lo mismo, por lo menos de introducir al malo de la peli, ¿no? Que la primera es claramente el pingüino. Probablemente no hubiese sido tan malo si sus padres no le hubiesen tirado. O sea, me hace gracia porque esta película nunca me voy a olvidar. La fui a ver con mis padres al ya inexistente Cine Pereda y debía de tener como 5 o 6 años. Y ahora cada vez que lo veo pienso, ¿qué se me pasaría a mí por la cabeza con 5 o 6 años cuando vi eso en el cine? O sea, de unos padres que le tiran. Pero, no sé, es increíble, ¿no? Los 90... pero una forma maravillosa, ¿no? Cuando Tim Burton volaba. Y Star Trek, que es lo mismo, ¿no? Unos padres desesperados, pero en este caso, para ayudar a su hija, pues pactan con el mal, ¿no? Con Khan. Vamos a ver otros 2 ejemplos. En este caso os voy a poner varias escenas. Son 2 películas del mismo director, de Wes Anderson, aunque por supuesto, como he hecho en las anteriores ocasiones, os pongo a los 2 montadores. Academia Rushmore y la familia Tenenbaums, los Tenenbaums. Bueno, sí, los Tenenbaums, una familia de genios. La primera del año 98, la segunda del año 2001. Wes Anderson, seguro que lo conocéis, un director que se caracteriza sobre todo por el tipo de fotografía que utiliza, la narrativa tan peculiar, pero también, por supuesto, por el montaje. De hecho, vais a ver muchísimos paralelismos entre las 2 películas. Ahora le echaremos un vistazo. Sin embargo, por supuesto, mencionar a David Moritz, el montador de Rushmore, y Dylan Tichenor, el montador de los Tenenbaums, que además Dylan Tichenor es un montador muy bueno. Creo, si no me equivoco, que tiene unas 3 o 4 nominaciones al Oscar, porque es el montador no solo de los Tenenbaums, sino de Brokeback Mountain, de Pozos de Ambición. O sea, un montador de primer nivel. Bien, vamos a ver primero un par de ejemplos de Academia Rushmore. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se nos introduce también con el montaje, sin ningún tipo de diálogo, al personaje principal, del que previamente otro personaje ha dicho que es como una conversación en la que Bill Murray, de hecho, cuando le conoce, dice: qué chico tan despierto, ¿no? Parece el protagonista, parece un chico muy despierto. Y el otro personaje, el director de la escuela, dice: es nuestro peor alumno. Y luego nos ponen esto. El problema que tiene nuestro protagonista no es que no tenga talento, que lo tiene, sino que está involucrado en demasiadas actividades extraescolares, ¿no? Y eso pues hace que los resultados académicos se resientan. Es una película muy, muy buena, os la recomiendo. Vamos a ver otra escena de esta peli. Aquí os voy a poner un pelín en situación, aunque yo creo que lo vais a entender muy bien. El otro personaje del que os hablaba, Bill Murray, es como un hombre, es un empresario que, bueno,
Bueno, mira, os digo solo eso, es un empresario, es un personaje de la película, y aquí vais a ver en qué situación está. Met a girl, fell in love, glad as I can be. Met a girl, fell in love, bad as I can be. But I think all the time, is she true to me? 'Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. I found out I was wrong, she was just too time. I found out I was wrong, she just kept on lying. Now she tries to tell the truth, I just can't believe. 'Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. Yo creo que esta es una de mis escenas favoritas. Lo habéis entendido todo, ¿no? O sea, se ve claramente que su matrimonio no parece que esté muy bien. De hecho, la mujer tiene pinta de que está liada con el profesor de tenis, porque se ven unas pelotas de tenis. Si la volvéis a ver os dais cuenta de estos detalles. Es un profesor de tenis, él no parece que le haga mucha gracia. Y está en el cumpleaños de sus hijos. Y bueno, es su forma de gritar sin gritar, ¿no? Esto además es un pequeño homenaje a otro peliculón que es El Graduado, donde el personaje hay un momento en el que hace lo mismo, se mete debajo de la piscina y está como gritando sin gritar en absoluto. También me encanta cómo Wes Anderson, de hecho aquí tenéis a Wes Anderson, es claramente un fan de la proporción del 2:39, hasta tal punto se nota que veis lo bien utilizado que está, ¿no? Que las composiciones que hace, que ocupan absolutamente toda la pantalla y todo tiene sentido y todo es importante, casi parecen un cuadro, ¿no? Eso también es fantástico. Bien, esta escena que vais a ver es ya de la siguiente peli, de los Tenenbaums. Aquí me parece maravilloso cómo juegan en el montaje con cómo se detiene el tiempo, otra vez la cámara lenta, pero cómo se detiene aquí especialmente el tiempo cuando volvemos a reencontrarnos con alguien que hace tiempo que no vemos, ¿no? Y aquí, porque tenemos mucha afinidad, lo vamos a decir así. I've been out walking. I don't do too much talking these days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And all the times I had. Bueno, aquí lo tenéis, como justo cuando se ve, ¿no? Como es como si se parase el tiempo. Esto es algo puramente audiovisual, esto es muy difícil reflejarlo en otro medio artístico. Es muy difícil reflejarlo de una manera tan realista. Realista en el sentido de que todo lo hemos experimentado. O sea, realmente yo cuando veo esta escena es muy real, ¿no? Es así. Bien, aquí vamos a ver otra también de los Tenenbaums, que es muy divertida, muy similar a la primera que vimos de Academia Rushmore, pero en este caso
aquí Bill Murray. Bill Murray es un actor que sale en muchas pelis de Wes Anderson. Bill Murray es el marido de Gwyneth Paltrow y sospecha que le es infiel y contrata a un detective, este señor de aquí, y el detective le hace un informe y la película nos muestra el informe de una manera visual, totalmente visual, con una secuencia de montaje también. Sin duda un detective muy diligente, ¿no? Ha hecho un trabajo de toda una vida. Una escena muy divertida, muy visual también, muy cinematográfica. Y para concluir esta peli, os voy a poner otro momento también muy bonito, muy tierno, del personaje principal de la película, que es Gene Hackman, ¿no? Que es Royal Tenenbaum, que es el cabeza de familia, que no ha sido un buen padre y quiere intentar compensarlo siendo un buen abuelo. Y yo creo que en esta secuencia así nos lo muestra. Mama would tell me way down the village, she lived in the station. In a double complication, started the investigation. It's against the law. It was against the law. All that the mama saw, it was against the law. Mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye, Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Es muy divertido además porque el padre de estos dos chicos, que es Ben Stiller, el personaje de Ben Stiller, es todo lo contrario. O sea, es como muy recto, todo muy moral, no muy rígido. Entonces, claro, esto lo hace mucho más divertido. Es como el personaje de Gene Hackman se da cuenta de cuál ha sido su error. Ha sido demasiado recto y quiere hacer lo contrario con sus nietos, pero bueno, quizás... Bueno, es divertido. Es divertido y además es también un momento muy bonito. Bien, y el último ejemplo de película que os voy a poner hoy, ya, y es una película, aparte de que es una película fantástica, muchos la conoceréis, muchos la habréis visto, del año 84, ganadora de 8 o 9 Oscars, me parece, ninguno de ellos el montaje, lamentablemente, pero bueno. Eso pasa muchas veces, el montador, montadora, en este caso, montadores, Michael Chandler y Nenad Nevik, que estuvieron nominados al Oscar, por supuesto, eso sí, hacen un trabajo brillante hasta tal punto que la secuencia, la secuencia que os he seleccionado
nos están hablando de cómo es el montaje. Antes recordáis que os dije lo del pentagrama, ¿no? Al ver la línea de tiempo, aquí se ve muy claramente cómo la música, el cómo se conceptualiza, cómo escribir música, es muy parecido. Cómo vamos colocando, en este caso, las capas. Esta escena en concreto que vais a ver es cuando Mozart está en sus últimas horas, está ya más para allá que para acá, pero está todavía componiendo el Requiem. Y aquí, de manera ficticia, porque no existen pruebas de que esto fuese así, ya sabéis que esta peli es una ficción realmente, Salieri, el gran enemigo, pero al mismo tiempo el gran amigo, esa es la maravilla de la película, le está ayudando a escribir, a componer, perdón. Y la relación que se establece, lo que dicen y cómo es toda la escena, y cómo introduce la escena la música y cómo es el montaje. O sea, es como si lo estuviesen montando, ¿vale? Por eso lo he seleccionado. Tengo que avisaros de que vais a ver la original sin subtítulos, pero lo he hecho a propósito para que no os perdáis con lo que dicen, que la mayoría son cosas técnicas, realmente, de tempo, sino con como lo dicen, lo que suena, esto es muy importante, y también la intención que hay. Y lo vais a pillar muy rápido, ¿vale? Start with the voices. Basses first. Second beat of the first Time. common time. Second beat of the first measure. On A. Second measure, second beat. You see? Yes, G sharp. Of course. Yes. Second beat of the third measure on E. You have me. I think so. Show me. Good. Good. Now the tenors. Fourth beat of the first measure on C. Second measure, fourth beat, D. All right. Yes, continue. Second beat of the fourth measure on F. Now the orchestra. Second bassoon and bass trombones with the basses, identical notes and rhythm. First bassoon, tenor trombones with the tenors. Not too fast. Do you have it? Not too fast. Do you have it? First bassoon, tenor trombone, what? With the tenors. Identical? Of course, the instruments doubling the voices. Now, trumpets in timpani, trumpets in D. No. Listen to me. I don't understand. Listen. Trumpets in D, tonic and dominant, first and third beats. It goes with the harmony. Yes. Yes, I understand. Yes. And that's all. No, not for the real fire. Strings in unison, ostinato on A, like this. Next measure's rising. Do you have it? Yes, I Show think me. so. It's wonderful. Yes. Go on. Voca me. Sotto voce. Write that down. Sotto voce. Yes. Pianissimo. Pianissimo. Yes. C major. Sopranos and altos and thirds. Altos on C, sopranos above.
Sopranos up to F on the second vocal. Yes. Yes, yes. And on dictus. Yes. And underneath, just violins, arpeggios. Descending scale in eighth notes, and then back to the ostinato again, and that's it. Do you have it? Go too fast. Do you have Go it? too fast. One moment, please. One moment. Yes. Good. Show me the whole thing from the beginning. Impresionante cómo, si os habéis fijado, ¿no? Cómo van componiendo cada parte por separado y luego vemos todo junto, y la película también hace lo mismo en el sentido de que aparece un montaje en paralelo, está volviendo la mujer y el hijo de Mozart para estar con él al mismo tiempo, ¿no? O sea, y la película en ese momento hace ese montaje en paralelo entre los dos momentos como si ocurriesen a la vez. Es un poco lo que ocurre en el montaje paralelo. Y yo siempre he visto este momento desde que tengo consciencia de lo que es el montaje, como una especie de ejemplo de lo que es montar también, ¿no? Están ellos dos de alguna manera montando en aquella época lo que se montaba en aquella época, que era música, ¿no? Y ayer fue el día del libro, aunque a mí me gusta recomendar libros siempre que tengo oportunidad, y evidentemente en una charla de montaje no puedo dejar de recomendar En el momento del parpadeo. Es probablemente el mejor libro que hay sobre montaje, de Walter March. Walter March es el montador de El Padrino, segunda parte, Apocalypse Now, El paciente inglés. Por El paciente inglés ganó el Oscar de montaje, ganó el Oscar de sonido, porque también es sonidista, sonido de postproducción de sonido. Es un tipo además realmente simpático, podéis buscarle en YouTube y hay vídeos de él dando charlas y demás. Monta también en Premiere, igual que yo, eso es lo más gracioso de todo, aunque en este caso sí que empezó montando en celuloide. De hecho, en este libro habla de que Apocalypse Now eran, ya no lo dicen tiempo, sino en toneladas de el metraje, pesaba toneladas. Tenían que tenerlo en diferentes sitios y duró como 3 años, me parece, el montaje, solo el montaje. O sea, una burrada que se le ocurrió a Francis Ford Coppola, que por cierto es el que hace el prólogo del libro. Es un libro muy ameno, no hace falta entender ni siquiera de montaje, porque habla del montaje desde un punto de vista no técnico, sino muy emocional. De hecho, para él tiene como una escala de lo que es más importante a la hora de montar, y él siempre pone en el primer lugar si el plano y el siguiente que estás montando son emocionalmente, o sea, tiene sentido, ¿vale? Más allá de
del raccord, más allá del eje, más allá de si emocionalmente funciona. Esto es lo más importante. Un libro muy, muy bueno. Y para concluir, os voy a poner un par de vídeos cortitos de, bueno, los dos, uno de ellos ya habéis visto una parte, el de aquí de la derecha, el otro de la izquierda creo que no os he enseñado nada, son Yago y Katia, como no, les vais a ver bailando, vais a ver un poco esos montajes, que es lo que más hago últimamente, espero que os guste, que lo disfrutéis, y bueno, luego se termina ya la charla, si tenéis alguna pregunta más, pues luego vemos a ver. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me marcaste. Te diría que volvieras, pero eso no suspiré. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me marcaste. Te diría que volvieras, pero eso no suspiré. Mejor le pido a Dios que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero que comience por ti. Ojalá te enamores, te haga lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me marcaste. Te diría que volvieras, pero eso no suspiré. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me marcaste. Te diría que volvieras, pero eso no suspiré. Mejor le pido a Dios que me cuide. Eres la primera fiera mujer que se asalta. No puedo borrar tu historia ni quien vino antes que yo. Dice un dicho que el que ríe último ríe. Tantas huellas en tu cama, pero yo no fui quien selló tu corazón. Tú has fallado sin amores, sin saber por qué. Has querido fuertemente, no ese nivel. Y me cuenta la almohada, ha presenciado muchos
príncipes buscando amor. Derrochaste sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón. Tú has fallado en 100 amores sin saber por qué. Has querido fuertemente, no a este nivel. Y me cuenta la almohada, ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Pero el amor solo conmigo. El amor, has hecho el amor solo conmigo. Ay, mami, solo conmigo. Van a retocar toda la primera y luego como hacen todas las demás. Te lo digo de celuloide, el montador montaba con una copia, normalmente una copia normalucha, un malilla, haces el montaje y luego las que hay